Pues tengo el honor de hacer el acto inaugural de la primer plática. Voy a presentar al ponente, al gran invitado que ahora les leo una pequeña semblanza de su currículum. Él es licenciado en psicomotricidad por la Universidad de la República de Uruguay, doctor en educación por la Universidad de Murcia en España, profesor director de la licenciatura de psicomotricidad en la Facultad de Medicina en la Universidad de la República, director de la primera infancia en el Ministerio de Salud y Educación y Cultura, miembro de honor de la Asociación Brasileira de Psicomotricidad, presidente de la Red Latinoamericana de la Universidad con formación en psicomotricidad, profesor honoris causa de la Organización Internacional de Psicomotricidad y Relajación en París, Francia, asesor académico del Centro Internacional de Psicosomática de París, Francia, director de la revista iberoamericana de la Universidad con formación en psicomotricidad, investigación de la formación corporal de psicomotricistas en UDELAR, especialista en gerontopsicomotricidad en la Escuela de Graduados de la Facultad de Medicina de la UDELAR. Bien, pues ahora tenemos el honor de darle la palabra al doctor Juan Mila, quien nos va a deleitar de un tema sobre la adolescencia y la psicomotricidad. Le cedo el micrófono, doctor, adelante. Hola, buenos días. Un placer estar nuevamente con ustedes, reencontrarme con Nicolás, que hemos estado juntos hace muy poquito aquí en octubre en Montevideo, en unas jornadas de clínica psicomotriz que desarrollamos en Montevideo. Mi apretado abrazo a el querido Jaime y a todas las compañeras y compañeros del CIDES. Agradezco esta nueva invitación a intercambiar nuestra experiencia en el trabajo socioeducativo y el trabajo clínico con las adolescencias. Voy a compartir una presentación para ir sustentando lo que vamos a ir trabajando. El trabajo con adolescentes, yo lo vengo desarrollando desde hace muchos años y comencé a trabajar con adolescentes por una imposición. No fue una elección, fue una imposición. En mi primer cargo como profesor de la Universidad de la República en la Facultad de Medicina, yo concursé e ingresé como profesor de psicomotricidad de la actual licenciatura de psicomotricidad al servicio de neurología y al servicio de neuropediatría del Instituto de Neurología de la Facultad de Medicina. Y la que era directora de la licenciatura de psicomotricidad y directora del Instituto de Neurología, la profesora Rebollo, se había formado en Francia con Julián de Juliaguerra, nada menos y nada más, y también era muy amiga y logró que varios uruguayos se formaran con Giselle de Subirán, la madre de la psicomotricidad francesa. La profesora Rebollo me recibió en su servicio y me dijo algo que me sorprendió. Me dijo, bueno, Mila, usted va a trabajar con adolescentes. Y tal cual era la inclinación de la psicomotricidad en aquel momento, nosotros no trabajábamos con adolescentes, trabajamos en primera infancia e infancias, y tuve que hacer el esfuerzo de trabajar con adolescentes. Las primeras sesiones de trabajo que tuve con los adolescentes fueron terribles, porque yo no tenía formación, no tenía instrumentos para trabajar, no tenía técnica de trabajo, y le pedí auxilio a una profesora de psiquiatría infantil que además era psicoanalista y que había sido nuestra profesora de psiquiatría infantil en la formación de base como psicomotricista. Esa persona, que se llamaba Aida Acer, muy amablemente
se ofreció a observar mis sesiones de trabajo en el Hospital de Clínicas con adolescentes. Y fue así que comenzó la primera supervisión que yo tuve en el trabajo clínico y fue con adolescentes. Rápidamente, Aida Acer, esta psicoanalista, se dio cuenta que no tenía técnica para trabajar con adolescentes, que no sabía nada de adolescentes y que además estaba muy incómodo trabajando con los adolescentes. Ella realizó la supervisión, me acompañó y me sugirió que entrase en un grupo de estudios sobre adolescencia. Comencé ese grupo de estudio nada más y nada menos que con una de las fundadoras del psicoanálisis nacional, la profesora Garbarino, Freire de Garbarino, y estuve en un grupo de estudios específicos sobre adolescentes, 5 años con Freire de Garbarino. Y también esta profesora, la psicoanalista Aida Sardeloy, me planteó que sería conveniente que comenzara un psicoanálisis, que yo comenzara una terapia. Y fue fundamental porque de alguna manera me guió por un camino muy necesario que jamás abandoné. La supervisión. Yo en este momento superviso psicomotricistas, soy supervisor de psicomotricistas en Uruguay, pero en varios países. O sea, superviso mi trabajo y soy supervisor. También me indicó la necesidad de la formación continua estudiando los temas, y bueno, qué mejor que grupos de estudio. Y por último, la indicación de hacer mi propio proceso psicoterapéutico psicoanalítico. En ese momento yo comencé un psicoanálisis, en aquel momento estuve unos 10 años en análisis, y ahora he pasado por otras etapas y en este momento hace unos 8 años que estoy en análisis. Ustedes dirán, bueno, Mila no tiene cura. Sí, eso debe ser así, no debo tener cura. Pero el espacio psicoanalítico es un espacio de resguardo de la salud mental de aquellos que trabajamos en salud mental, nuestra propia psicoterapia, y también es un espacio de resguardo de nuestra propia salud mental el trabajo a nivel de la supervisión. Nunca más abandoné el trabajo con adolescentes, trabajo que sigo hasta el día de hoy. Esas son fotos de mi sala con adolescentes en trabajos individuales y vamos a continuar, pero me parece muy importante estas 3 pilares de la formación al cual yo le agrego su rayo, que hay que agregarle la formación corporal del psicomotricista, que bueno, que es uno de los temas de mis líneas de investigación a nivel de maestría y de doctorado, es el trabajo en la formación corporal. Los viejismos o edaísmos son una concepción de los ingleses sobre los preconceptos que existen sobre las personas de edad. Hay una serie de preconceptos discriminatorios, estigmatizantes sobre la tercera edad. Pueden buscar, hay amplia bibliografía sobre los viejismos, estos preconceptos que aparecen en los medios de comunicación, aparecen en las conversaciones cotidianas que nosotros tenemos con distintas personas, y es algo como que está instalado la discriminación, la estigmatización de personas de edad. No existe, no está descrita, los adolescentismos, pero bueno, yo hago un paralelismo entre los viejismos y los adolescentismos, porque también hay una serie de preconceptos sobre los adolescentes o las adolescencias. Trabajando con en un grupo de estudios, hace ya un tiempo, y es algo que he reiterado varias veces, les pregunto a los
a las personas que están en un grupo de estudio que yo coordino sobre adolescencias, les he preguntado sobre estos adolescentismos, o sea, ¿qué preconceptos tienen sobre la adolescencia? Ah, bueno, está. Y son todas estas etiquetas que se le ponen a los adolescentes, aún las personas que trabajan con adolescentes caen en colocar estas etiquetas, que son estigmatizantes y que seguramente no favorecen una visión positiva de los adolescentes. Y entonces ahí vemos a un adolescente que tiene todas esas etiquetas puestas y que muy bien dice, ¿qué tal si me miras sin todas las etiquetas que me pusiste? ¿No? Es decir, hay como una eh, puesta de etiquetas y fijar a los adolescentes en determinadas conductas que pueden estar presentes o no, pero que los deja fijados en un espacio muy complejo, en una consideración muy compleja, ¿no? Eh, que está como la concepción de que es una etapa difícil, que es una etapa donde hay enfrentamientos, donde hay oposición por parte de los adolescentes a las normas, a las instituciones y fundamentalmente en el funcionamiento familiar. Y eso no necesariamente es así. A mí me gusta esta imagen de familias, por lo menos en Uruguay, yo no voy a hablar de otros lugares, por lo menos en Uruguay el concepto de la familia, madre, niño, madre, padre, niño varón, niña, eso es algo, eso en entelequia no existe, lo que existe son familias conformadas de diferente manera, con una cantidad de combinaciones posibles. Los españoles describen 16 tipos de familias diferentes. Yo no voy a ingresar en eso, pero sí en el concepto de familias. ¿Por qué? Porque yo llego al concepto de familias a partir de la clínica, por supuesto, a partir de la actividad profesional, pero también esa idea de las familias conformadas en forma tan diversa permite visualizar que hay infancias con S y hay adolescencias con S. Es decir, hablar del adolescente es hablar de una entelequia. En realidad hay una diversidad enorme que parte de lo subjetivo y de lo intersubjetivo. Me parece importante hablar de adolescencias y psicomotricidad, en tanto que hay una diversidad muy grande. Y cuando uno habla de adolescencias, no habla solo del sujeto adolescente, tiene que pensar en la conformación, en la trama vincular familiar, con todas estas variables, tiene que pensar en las instituciones por la que circulan los adolescentes, fundamentalmente las instituciones educativas, y tiene que pensar también en el grupo, en la tribu que sostiene al adolescente en sus adolescencias. No los voy a aburrir con las tribus del Uruguay, las tribus urbanas del Uruguay de adolescentes, pero hay distintas tribus en el sentido que los adolescentes y las adolescentes escuchan una música diferente entre sí, se cortan el pelo diferente, se visten diferente, tienen referentes ideológicos identificatorios totalmente diversos. Pero uno puede ver que hay cierta homogeneidad en la conformación de grupos de pertenencia según estas variables, la música, la moda, la ideología, bueno, porque en definitiva son gregarios y necesitan ser reconocidos y reconocerse como parte de grupos, también para diferenciarse de otros. En las mediaciones psicomotrices terapéuticas, esto lo tenemos que tener en cuenta. Nosotros insistimos en hablar de mediaciones psicomotrices terapéuticas porque las mediaciones psicomotrices, perdón, porque las mediaciones definidas así son
exclusivas de la psicomotricidad. La mediación terapéutica no es exclusiva de la psicomotricidad y los soportes de la mediación tampoco. ¿Qué hace exclusiva las intervenciones psicomotrices? El encuadre psicomotriz sostenido por un psicomotricista con formación específica, con práctica psicomotriz específica, con supervisión, con proceso psicoterapéutico propio, con estudio y con formación permanente. También los soportes de mediación no son exclusivos de la psicomotricidad, pero sí, dentro de un encuadre psicomotriz, cobran una especificidad muy importante en el abordaje del trabajo psicomotor, tanto terapéutico como socioeducativo. Es interesantísimo el proceso de ideación de una propuesta de mediación psicomotriz terapéutica. Y hay una tensión para idear propuestas para un grupo o para cada persona que conforman parte de un grupo. La terapia psicomotriz, como otros procesos psicoterapéuticos, tiene que ser concebido como un proceso. Y en este proceso hay encuentros, separaciones, que lo marca la frecuencia de las sesiones. Hay separaciones que favorecen la representación y la mentalización en términos de FONAI. Estas separaciones entre sesión y sesión son espacios de mentalización, posibilidad de espacio de mentalización, son posibilidades de espacios de trabajo psíquico, tanto de las personas con las que nosotros trabajamos a nivel terapéutico como para el propio psicomotricista. Y el psicomotricista entre sesión y sesión tiene posibilidad de supervisar lo que hizo, tiene posibilidad de pensar y de alguna manera idear propuestas para la próxima sesión o para las próximas sesiones. El espacio entre las sesiones es un espacio muy importante para las personas con las que trabajamos, pero también para el psicomotricista como un espacio que permite idear y representarse las próximas sesiones y qué cosas proponer. Y está esa tensión de idear propuestas para el grupo. Yo siempre reivindico la caja de herramientas del psicomotricista. ¿A qué llamamos caja de herramientas? Bueno, a todos esos elementos técnicos que nosotros utilizamos, que tenemos probados, que tenemos una experticia para utilizar. La caja de herramientas del psicomotricista obviamente se va equipando a partir del trabajo clínico, a partir de la experiencia, a partir de la reflexión y la supervisión sobre nuestra experiencia clínica, pero allí están colocados elementos de la técnica y fundamentalmente elementos procedimentales de cómo hacer las cosas, de cómo proponer las intervenciones. También podemos pensar que existe un cajón desastre en el sentido de que puede haber algún momento que en una situación uno se inspira, como hace la expresión cajón desastre que está en español, así, es como que, bueno, que el sastre toma de ese cajón donde tiene restos de tela, toma una tela y se inspira para hacer una prenda. El cajón desastre también es una metáfora bien interesante para el trabajo en psicomotricidad, porque bueno, en una sesión a veces uno tiene que cambiar la propuesta y apela a lo que está sucediendo en el momento. No es improvisación, es utilizar la formación que uno tiene en el momento adecuado. Y lo que no debe pasar es la caja de Pandora. La caja de Pandora es la emergencia de lo que no debe pasar. Y yo lo podría resumir de esta manera. El psicomotricista tiene que tener una formación tal que todas sus propuestas tienen que estar de alguna manera no solo pensadas, probadas, tienen que evitar proponer y desencadenar aquello que no puede sostener. Lo que no puede sostener tiene que evitarlo en la propuesta. Seguimos. Y ahí, en la creatividad del psicomotricista, están los soportes de la mediación terapéutica. ¿Y qué soportes utilizamos en la mediación? Y ahí hay variaciones que tienen que ver con lo cultural, que tienen que ver con las personas,
pero que tienen que ver fundamentalmente con entender al o a los otros con los que nosotros trabajamos. Marina Marazzi es una psicomotricista argentina que acaba de sacar un libro muy interesante, que ella habla de la preparación y la improvisación en la planificación de las sesiones de los psicomotricistas. Ella dice, nos preparamos en tanto en el sentido que estudiamos, nos formamos, como en el sentido que preparamos el espacio, los objetos y nos disponemos creando condiciones para el encuentro con él o los destinatarios. Planificamos cierta dirección, ideamos, tenemos como que imaginamos la sesión que vamos a tener y nos preparamos y pensamos las propuestas que tal vez sean efectivas realizar. Pero llegada la sesión, nosotros nos encontramos con la realidad del grupo, con la realidad de las personas, que puede ser distinta a la que nosotros ideamos. Y ahí aparece esta invocación a la improvisación. Marazzi dice, improvisamos, construimos el rumbo y el accionar en el encuentro mismo con el otro. Para poder improvisar hace falta haberse preparado. No es posible dejar todo preparado de antemano, se decide también en el encuentro con el destinatario. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Otro gol de Uruguay parece, estoy acá escuchando. parece, parece también que en el momento de las sesiones nosotros apelamos a cosas conocidas y aparentemente estamos improvisando. Yo siempre comparto una experiencia que me parece muy interesante para metaforizar esta situación de la improvisación. La primera vez que yo estuve en España, fui a ver el Guernica y subiendo las escaleritas que había para llegar a la entrada, increíblemente me encuentro con un arquitecto uruguayo, un docente de la Universidad de la República, de la Facultad de Arquitectura. Estuvimos hablando y me dijo, antes de ver el Guernica, mira todos los bocetos que hizo Picasso para hacer el Guernica. Y fue una enseñanza espectacular de este maestro de la arquitectura uruguaya, porque yo antes de ver el Guernica hice lo que el profesor me indicó, miré los bocetos. Y los bocetos, que son muchísimos, marcan todo lo que trabajó Picasso para hacer el Guernica. Los bocetos están en color, tienen el bebé, tienen la lámpara, no lo tienen la mujer, tienen la mano, tienen la cabeza del toro, no lo tienen la cabeza del caballo, no lo tiene. Es decir, muchísimos, innumerables bocetos. ¿Y cuál es la idea que uno tiene de Picasso y el Guernica? Bueno, por lo menos la idea que yo tenía era que Picasso se tomó 2 vinos e hizo el Guernica. No, no. Trabajó muchísimo. Tal vez tomó mucho vino durante el proceso de trabajo, pero eso es otra cosa. A la inspiración hay que tomarla mientras que se está trabajando, decía el propio Picasso. Y es así. Entonces, nosotros que no somos Picasso, que no somos genios, tenemos que trabajar mucho, tenemos que pensar mucho y tenemos que formarnos continuamente para trabajar en nuestro métier, que es la psicomotricidad. Entonces, la improvisación en realidad es la posibilidad de echar mano a aquello que ya sabemos, a los procedimientos que ya sabemos, que ya conocemos y que hemos probado. Les voy a mostrar una viñetita clínica que es una intervención puntual que realizamos en el mes de agosto en el Hospital de Salud Mental de la provincia de San Luis, en la Argentina. Nosotros fuimos por un intercambio, un programa a escala de la
Asociación de Universidades del Grupo Montevideo, que es una asociación de universidades públicas de Latinoamérica. Fuimos en un programa de intercambio docente y los compañeros de la licenciatura de psicomotricidad de San Luis me pidieron si yo no podía hacer una intervención con un grupo de adolescentes en el Hospital de Salud Mental. A mí me provocaba cierto reparo caer, aterrizar en un grupo terapéutico y hacer propuestas en un grupo terapéutico que ya hace tiempo que está trabajando. Pero hablé por teléfono varias veces con la psicomotricista responsable de la intervención y me encuadramos mi visita y ella me pedía que por favor hiciera algún tipo de intervención. Y bueno, hicimos una intervención que se la voy a describir ahora. Ahí están los compañeros de la Universidad Nacional de San Luis, de Argentina, la psicomotricista que se llama María Laura, que es la coordinadora del equipo de salud mental en la ciudad de San Luis, en la provincia de San Luis, Argentina. En el análisis de la intervención, vamos a hacer un análisis de esta intervención puntual que me parece interesante que la podamos ver. Bien. La propuesta fue sumarme a las propuestas e intentar intervenir si era adecuado, ¿no? Que eso lo íbamos a ver en el lugar. Y me presentan e incluyen en el trabajo grupal. En el momento de la presentación, todos nos presentamos, decimos nuestro nombre y la propuesta fue decir nuestro nombre, qué comimos, ¿no? En ese día y un animal que nos guste. Todo el mundo hace la presentación y yo intento sumarme a esto. Soy el último en presentarme. Y tuve la oportunidad de intervenir ya en esa presentación tomando los aportes de Marazzi, ¿no? La improvisación, tuve segundos para decidir una intervención que provoque desequilibrios o rupturas. Y entonces, como la presentación era qué comimos y un animal que nos guste, yo doy mi nombre, digo lo que había almorzado y dije que mi animal preferido eran las personas. Esto provocó risas, movimientos de los adolescentes y que además me corrigen y me dicen, habíamos dicho animales. Y preguntan, ¿eso vale? Y en realidad se crea ahí todo un diálogo donde yo digo, sí, nosotros las personas somos animales. ¿Y cuál es el problema de que a mí me gusten las personas? Entonces, la intervención ya comienza con una sorpresa, con rupturas, con movimientos psicocorporales por parte de los adolescentes, y el espacio terapéutico para hipótesis, para sentimientos, para percepciones y preconceptos y etiquetas que ellos mismos manejan. Se produjo ahí una discusión, un trabajo muy interesante sobre las personas y por qué nos gustan las personas y si no nos gustan las personas. Es decir, se hizo una ruptura que llevó a otros caminos de los que estaban establecidos. De vuelta, la caja de herramientas, las intervenciones psicomotrices, la propuesta de una mediación psicomotriz terapéutica que elegimos y adaptamos para proponer en un momento a ese grupo. Y ahí me preguntan si voy a hacer alguna propuesta, y digo, sí, vamos a hacer una propuesta de trabajo, vamos a trabajar sobre las malas palabras. Inmediatamente los adolescentes me dicen que ellos en ese espacio no dicen malas palabras, y yo digo, bueno, nosotros no vamos a decir malas palabras, vamos a trabajar sobre las malas palabras. Las malas palabras cobran un sentido de agresividad o de agresión si se las decimos a una persona. Pero como nosotros vamos a trabajar sobre las malas palabras, ¿cuál es el problema? Y fue muy divertido la propuesta, formamos dos grupos y obviamente se dio esta, ¿no? La sorpresa, la complicidad, la aparente transgresión, la agresividad reglada y regulada, es decir, la aceptación de que la agresividad puede aparecer en forma de malas palabras, pero nosotros encuadramos diciendo, no vamos a insultar a nadie, vamos a trabajar sobre las malas palabras. Y acá viene la propuesta, formamos dos grupos, y a esos dos grupos les propusimos poner en una columna las malas palabras y en otra columna los momentos del día
o las personas a las que van dirigidas las malas palabras. Esto da para un análisis larguísimo, daría para un seminario, pero nosotros vamos a decir solo que esto fue leído en voz alta. Después de ser leído en voz alta, que además creaba muchas risas, complicidades, ¿no? Pero al ser leído en voz alta, se toma conciencia de varios de los contenidos de los insultos. Por ejemplo, adolescentes que tienen una militancia por el feminismo, que tienen una observación permanente sobre situaciones de machismo, utilizan insultos machistas, insultos que estigmatizan a las mujeres, que estigmatizan y cosifican a las mujeres. No le voy a repetir los insultos, pero se los imaginan, ¿no? Entonces, eso crea un desequilibrio y crea la posibilidad de pensar sobre estas cosas, las contradicciones. Bueno, ahí tenemos una foto del grupo de terapeutas y fundamentalmente de los adolescentes, ¿no? Que son adolescentes ya grandes, son adolescentes de 15 a 17 años. El trabajo, esa pequeña intervención que nosotros hicimos, favoreció la presencia de fenómenos transferenciales, tanto amorosos como hostiles. Una de las adolescentes me dice, usted se parece a mi padrastro. Él es pesado, usted es más leve. Y a partir de acá aparecen varias verbalizaciones de todo el grupo sobre la situación de los adultos y los adolescentes, cómo ellos viven las arbitrariedades en la crianza, también las arbitrariedades y la autoridad, cómo se ejercen las instituciones por las cuales circulan. Bueno, fue muy interesante. Y fíjense lo que aparece en la misma adolescente, siguiendo trabajando con ella, me dice, usted se parece... Esta adolescente me dice, usted se parece al tipo que me silba cuando pasa en bicicleta por la calle. Hoy lo reputié. A él, aclara, ¿no? Digo, no a mí, que me parezco, sino a él. Y esto está buenísimo, ¿no? Porque es claramente la proyección sobre el adulto terapeuta de cosas que transferencialmente se le despiertan en el vínculo con los adultos. Esto dio para trabajar muchísimo, no me voy a detener, pero bueno, ven cómo distintas posibilidades en el trabajo grupal. Hay un autor que se llama Francisco Javier Pereda, que escribió un libro muy interesante que se los recomiendo, que se llama Grupos y Educación de Edición Corpora. Él dice, y se lo recomiendo porque este hombre, Javier Pereda, y otro más, son dos españoles de Madrid, que trabajan en la formación de psicomotricistas. Y entonces todos los ejemplos del libro sobre grupos y educación tienen que ver con el trabajo de los psicomotricistas y la formación de los psicomotricistas. Y Francisco Javier Pereda dice, pensemos en el grupo como un gran espejo constituido por personas, donde nos miramos para poder aprender, identificarnos, sentir, compartir, mostrarnos y refugiarnos en la construcción de parte de nuestra identidad. Por supuesto que las intervenciones socioeducativas, psicomotrices socioeducativas con adolescentes, lo indicado es el trabajo grupal. En lo terapéutico, en las intervenciones psicomotrices terapéuticas con adolescentes, también el dispositivo terapéutico de elección es el grupo, salvo en situaciones donde hay mucho compromiso afectivo. Nosotros no trabajamos en grupos, sino que hacemos intervenciones individuales. Pero la mayoría de nuestra experiencia en intervenciones terapéuticas es a nivel grupal. El grupo es un espacio y un tiempo donde encontramos segmentos de nosotros mismos, que identificamos inmediatamente junto a otros que nos resultan extraños y que en ocasiones no queremos o no podemos aceptar. En este juego de múltiples espejos, los otros no nos devuelven lo que somos. A veces te lo devuelven brutalmente, pero
generalmente el trabajo grupal da espacio para la reflexión y la identificación de aspectos nuestros que los otros nos muestran o nos dicen. Bien. En el encuadre grupal, las propuestas favorecen la presencia de estos fenómenos transferenciales, tanto los amorosos como los hostiles, como ya lo vimos. Bueno, ¿cuáles son los motivos de consulta de los adolescentes en psicomotricidad? Yo les puedo hablar de nuestra experiencia en Uruguay, nuestra experiencia clínica, tanto hospitalaria como aquí, en mi consultorio, en mi sala. Fundamentalmente nos derivan adolescentes con dificultades instrumentales, a nivel perceptivo motriz, a nivel práctico, a nivel de la habilidad manual, la falta de destreza para moverse en el espacio, torpeza, y las dificultades en el proceso de la escritura y la lectura, que en los adolescentes muchas veces reeditan dificultades que fueron asistidas terapéuticamente en etapas más tempranas. El síntoma de dificultad de aprendizajes, en especial en los adolescentes, nos puede estar hablando de el adolescente, pero también nos puede estar hablando de la trama vincular familiar, nos puede estar hablando de desencuentros entre adolescentes y sus padres, del desencuentro entre el adolescente y las instituciones a las que integran. Y acá voy a poner dos ejemplos muy caricaturescos, pero que de repente les sirven para ejemplificar. El hijo de un deportista de élite, adolescente, me es derivado por su enorme torpeza motriz, psicomotriz. Es un niño, un adolescente que tiene una performance intelectual normal superior, pero que tiene un funcionamiento totalmente desajustado. Parece que la elección del síntoma es bien adecuado porque produce un enorme movimiento a nivel familiar. El padre, un deportista hiperhabilidoso, el hijo, adolescente, funciona como un torpe. En el otro extremo, en el otro extremo de la caricatura, hijo de intelectuales, destacadísimos intelectuales del Uruguay, el hijo, también varón, bueno, tiene dificultades de aprendizaje. El síntoma tiene un enorme valor y hace un enorme ruido a nivel familiar, ¿no? Un ruido que tiene que ser escuchado por la familia. Por otro lado, en esta división, un poco arbitraria que hacemos, pero me parece que ejemplifica, recibimos adolescentes con alteraciones conductuales, conductas heteroagresivas, conductas autoagresivas, deserción escolar, conductas adictivas y adictivas en distintos sentidos. ¿Quién hace la indicación a terapia psicomotriz en Uruguay? La interconsulta a partir de derivaciones de otros profesionales, médicos, neurólogos infantiles, psiquiatras, pediatras, psicólogos, especialmente psicoanalistas y psicopedagogos. Y derivación de equipos multidisciplinarios de las instituciones educativas. Y a mí me llegan a la consulta privada a través de la interconsulta de psicomotricistas que no trabajan con adolescentes. Somos muy pocos los psicomotricistas que trabajamos con adolescentes en el Uruguay, porque la mayoría de las personas que se deciden formar en psicomotricidad y trabajan en psicomotricidad lo hacen por su especial elección del trabajo en la primera infancia, en las infancias. ¿Cuáles son los dispositivos terapéuticos para la intervención con adolescentes? La terapia psicomotriz individual
y la terapia psicomotriz grupal. La terapia psicomotriz grupal es la indicación de elección en las intervenciones psicomotrices terapéuticas con adolescentes y requiere construir un encuadre terapéutico específico para el trabajo con adolescentes. Acá tenemos una foto que a mí me encanta. Esta foto que aparece acá es la foto de la sala, de la ventana de la sala, donde los adolescentes colocan sus zapatos, que son verdaderas bombas atómicas de olor. Entonces, bueno, eso es parte también del trabajo, del cuidado del cuerpo, y bueno, si vamos a trabajar en grupo y vamos a trabajar todos juntos, tenemos que venir con cuidados corporales necesarios. Y como bien dice Potel, en las terapias, el juego es una verdadera experiencia transicional. También lo es en las intervenciones socioeducativas, eso lo agregamos nosotros, ¿no? Bueno, vamos a hablar rápidamente y después dejaremos lugar para las preguntas sobre las propuestas. Cuando trabajamos con las adolescencias no podemos partir de la actividad espontánea como hacemos con las infancias y la primera infancia fundamentalmente. ¿Por qué no? Porque no hay posibilidad de partir, por lo menos en las primeras sesiones, en los primeros tiempos, hay que partir de propuestas. Las propuestas son invitaciones a la acción, no son ni consignas, ni ejercicios, son invitaciones que los adolescentes pueden tomar o dejar, pero generalmente las toman. Y las propuestas tienen que ser adecuadas para el trabajo con adolescentes, con mucha precaución de no realizar propuestas invasivas. La intervención terapéutica psicomotriz, el psicomotricista no juega, eso es clarísimo, trabaja, utiliza el juego como intervención, como elemento, herramienta de intervención terapéutica o socioeducativa, y el trabajo terapéutico se vehiculiza a través de su intervención psicomotriz en el juego del otro, en primer lugar asegurando un espacio transicional y luego a través de acciones técnicas específicas. Hay una joven, muy joven psicomotricista francesa, Charlotte Pumel, que ha comenzado a escribir sobre su experiencia en el trabajo con adolescentes. Yo estoy en comunicación con ella, me gustan sus publicaciones, me aportan sus publicaciones y acá tomo algunos aspectos de los beneficios de trabajo terapéutico a nivel individual. Ella dice, hay aspectos de contención que se pueden dar en las terapias individuales, es posible una relación privilegiada con el terapeuta, con el psicomotricista. El contenido puede ser adaptable y personalizado, perfecto. Posibilidad de vivenciar y experimentar vivencias más íntimas. Y la posibilidad de profundizar sobre la persona. También nos habla de los beneficios del grupo, sentimientos de pertenencia, emulación del grupo, socialización en un encuadre protegido, esto es fundamental en el trabajo con adolescentes, favorece el ejercicio de competencias sociales, permite el intercambio de experiencias vividas, ofrece las figuras identificatorias diversificadas, pares y adultos, es decir, encuentra una diversidad de posibilidades de identificación, difracta los investimientos, es decir, que permite múltiples niveles de investimiento tanto de las personas como del espacio, el encuadre, de los objetos, de los materiales. Bueno, permite múltiples cosas el trabajo grupal. Y hace de función barrera hacia la excitación frente a la amenaza de la incestualidad, es decir, como que permite trabajar aspectos de la sexualidad que se trabajan y se dicen en el grupo, como los ejemplos que les puse hoy más temprano de esta adolescente que
proyectaba sobre mí la figura del padrastro o de la persona que de alguna manera la acosa silbándola. Le permite explorar su cuerpo bajo la mirada del otro. Favorece la revalorización apoyando al grupo, esto es fundamental, ¿no? Sentirse valorado, sentirse escuchado. Bien. Para terminar, les dejo este dato. En la revista iberoamericana de psicomotricidad y técnicas corporales, revista iberoamericana de psicomotricidad y técnicas corporales, ustedes pueden googlearla, se van a encontrar que tienen que hacer un registro que es gratuito, absoluta y totalmente gratuito, van a poder bajar y leer los 48 números, porque son 47 números, pero hay un número cero, así que son 48 números de la revista iberoamericana escritas durante 22 años, hace 22 años que editamos esta revista, de acceso absoluta y totalmente gratuito. En la última revista, número 47, que salió ayer, ustedes pueden, en el número 47, leer este trabajo que es nuestro, junto con nuestra colega Sandra Rabassani, sobre intervenciones psicomotrices socioeducativas con adolescentes. Les recomiendo que lo lean. Si tienen dudas me pueden escribir. Acá está mi dirección de mail. Les recomiendo que lo lean porque es un material muy reciente. Se publicó ayer. Y además hay muy poca bibliografía del trabajo de los psicomotricistas con los adolescentes. Bueno, muchas gracias. Esa es la foto desde mi oficina en el Hospital de Clínicas, lo que veo diariamente del Hospital de Clínicas. Este es el Estadio Centenario, es monumento al fútbol mundial, justo que estamos, donde se jugó el primer mundial de fútbol, que lo ganó Uruguay. Y bueno, acá estamos para las preguntas que nos quieran realizar. Muchas gracias, doctor. Agradecemos la participación, una excelente plática, como siempre. Y pues bueno, abrimos el espacio para preguntas, por favor. Bueno, ya por lo pronto en el chat tienes muchas felicitaciones, Juan. Ya Olga te manda saludos desde Barcelona, Olga Piazuela. Saludos también, Olga, también un Estuvimos abrazo juntos los tres acá en Montevideo. Bueno, yo quiero aprovechar para felicitarte y agradecerte, Juan, tu presencia. Me pareció una clase muy didáctica, como tú lo haces, y pues es muy gratificante para nosotros que estés en este congreso y volver a saludarte como tantas veces, que estés muy bien y felicitarte por Uruguay y el Mundial también. Yo creo que es importante. Pues era todo de no perder la oportunidad de saludarte personalmente. Estamos viéndonos, ¿cómo no? Gracias. ¿Cómo no? Jaime, hoy es viernes. Los viernes en mi casa se come comida mexicana de un restaurante que se llama La Lupita. Y es tradición, es tradición. Así que muy bien. Felicidades. nos reencontraremos hoy. Y ojalá uses la taza aquella de el mole ajonjolí de todos los moles que hizo tu hija. Exactamente. Muy bien. Muchas gracias. Un placer. Bueno, mira, pues me parece que no hay más preguntas. Bueno, que no hay preguntas, pero sí muchas felicitaciones. Valeria, excelente tema, muy interesante. Gabriela,
También nos dice escuchar siempre a un ponentes de la institución. Es un placer. Gracias por su información. Y bueno, pues aquí estamos, Juan. Muchas gracias nuevamente. Y haber compartido este espacio. Cedo los micrófonos al